Para comenzar, me permitiré presentar a la licenciada Liliana Bausa, quien interpretará el trabajo libre, el diario a bordo como técnica de intervención en trastorno de ansiedad, pánico, fobias y TOC. Recibámosla con un fuerte aplauso. Bien, ok. El diario a bordo. El diario a bordo es una técnica que viene en un libro de Giorgio Nardone. Pero antes de presentarles un poquito acerca del contenido de ese material, me gustaría que leyéramos esta frase. El rasgo característico del pánico consiste en no darse cuenta claramente de cuáles son sus causas y más bien en presuponerlas más de cuando se conocen, incluso en hacer que el miedo mismo se convierta ocasionalmente en causa del miedo. Parte de la técnica que les voy a presentar, la modificación que yo le hice precisamente el contenido de esta frase. El paciente tiene que buscar, o el consultante tiene que buscar ocasiones para tener pánico. En el prólogo de este libro, que pueden encontrar aquí en la librería del pasillo, Marcelo Cervello dice en el prólogo algo que dijo Gregory Bateson allá por los años 40-50. Gregory Bateson advirtió que el peligro de la clasificación diagnóstica era crear un efecto dormitivo, es decir, que si nosotros clasificamos o tipificamos o diagnosticamos, etiquetamos a una persona, puede ser que nos sea más complicado entender cómo funciona la persona a raíz de su vesicularidad de síndrome. Y eso hace que nosotros, de manera inconsciente, quizás no queriéndolo, coloquemos un rótulo a la persona y que ni siquiera cubre un efecto reestructurante de la realidad. Es decir, ninguna forma de describir patologizante a la persona da la realidad de la persona. Así que lo primero que vamos a entender es que la realidad es subjetiva y que vamos a trabajar desde esa subjetividad. Paul Watzlawick, reconocido cibernético del MRI, hablaba sobre formas graves del miedo, del pánico y de la fobia como comunicaciones recirculantes, es decir, tienen una retroalimentación y esa retroalimentación hace que el síntoma se conserve e incluso se exacerbe. ¿Pero qué es el miedo entonces? El miedo es una etiqueta lingüística, es la forma en la que nosotros tenemos una connotación en nuestro pensamiento de algo que parece negativo. Pero el miedo es una función positiva, nos previene de hacer cosas que nos ponen en peligro. Y parte de los problemas con las fobias y los ataques de pánico y la mayoría de las formas de ansiedad es precisamente que las personas piensan que no pueden salir de esa situación y no le encuentran más explicación o significado más que la forma de síntomas que tienen. Claro que quieren que se vayan los síntomas, pero en algunas ocasiones las personas no están dispuestas a hacer lo que su lenguaje inconsciente les pide que deben hacer. Tener una relación, o educar a una persona, o dejar de ser dependientes. En la consulta, muchas de las personas que acuden a mi consultorio se detectan como dependientes cuando están presentando ataques de pánico. Es un estudio que apenas está en observación, pero la idea de que las personas pudieran ser dependientes crea un vínculo irresoluble con una persona quizás, o con una situación, incluso con una particularidad de su manera de ser o de su manera de reaccionar, que les imposibilita la solución sintomática. En la investigación original de este libro se hizo en Arezzo, Italia, y se compararon, cuando se hizo el libro, privaba por allá el DSM-3R. Entonces, Nardone habla de los síntomas clásicos de estos padecimientos y clasificaban, en ese sentido, diferentes tipos de problemas, las agorafobias, los ataques de pánico con agorafobia, ataques de pánico sin agorafobia, convulsiones sucesivas y fijaciones hipocondriacas. Estas son las que vamos a estar revisando rápidamente.
El trabajo actual, en lo que estamos observando, estamos trabajando con el DSM-5, con la sintomatología del DSM-5, no para hacer, vuelvo a insistir, no para hacer un diagnóstico clínico, sino para comprender cuáles de estas situaciones son las que presentan los pacientes y poder hacer una intervención científica. Los sujetos son hombres y mujeres, y los niños pueden utilizar esta técnica en niños que ya sepan escribir fluidamente. Si el niño no sabe escribir, pueden usar otro tipo de técnicas como dibujos o arte terapia, alguna otra cosa. La técnica que vamos a describir es el diálogo. Los trastornos de ansiedad existen muchísimos tipos. Aquí tenemos la agorafobia, los trastornos de ansiedad debido a enfermedades, otras enfermedades que también incluyen situaciones de ansiedad, por ejemplo, como diabetes, estados de comorbilidad, como obesidad, etc. Trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico y el mutismo selectivo como formas de expresión de la ansiedad o del miedo. Los trastornos de ansiedad, trastornos de ansiedad por separación, el de ansiedad social o la fobia social, fobias específicas, trastornos de ansiedad inducido por sustancias y cualquier otro trastorno de ansiedad específico o particular. La prevalencia aumenta en la edad adulta hasta alcanzar un 15 al 25% de la población. Este cuadro aquí revela datos del INEGI en cuanto a lo que se refiere a los trastornos de ansiedad. Y son más frecuentes en el sexo femenino que en el masculino, aproximadamente 2 a 1 por cada 2 personas, una de esas personas va a ser mujer. Y la diferencia se acentúa a partir de la pubertad, es decir, las mujeres tienen mayor permiso social para expresar su miedo, los varones no tienen tanto permiso, así que los varones hacen otro tipo de situaciones relacionadas con la ansiedad. En mi consulta particular, estoy recibiendo más varones que tienen ansiedad como trastorno de pánico, episodios, ¿no?, que se van repitiendo en el tiempo, mientras que las mujeres tienen rasgos o síntomas de ansiedades generalizadas o fobias típicas o atípicas. En estos cuadros vamos a encontrar características clínicas y epidemiológicas de los trastornos de ansiedad basados en el DSM-5. Cuando tengan ustedes la presentación, ustedes leen toda la información que está ahí. Y vamos a ver, ¿qué es lo que se propone? Las formas graves de un trastorno fóbico se presentan como un sistema recursivo autorreverberante. ¿Qué quiere decir? Se repite y se repite y se repite. Empieza como Freud, hace muchísimos años, explicaba este asunto como una tensión del aparato interno, ¿no? Como una tensión psíquica, una especie de cosquilla en el inconsciente que creaba una reacción, y a partir de esa situación la persona tenía que accionar o mecanizar algunas acciones. Lo mismo sucede, ahora lo decimos de otro modo, ya no pensamos que la cosquilla está necesariamente tan en el fondo, en el inconsciente, sino que está en el lenguaje de comunicación de la persona. Si vamos a partir de que cualquier comportamiento puede llegar a ser metafórico, el hecho de los lapsos, por ejemplo, los actos fallidos, las bromas pesadas del sarcasmo, todas son formas de comunicación y todas ellas revelan una forma de miedo. Así que Maturana y Varela explican lo que es la autopoiesis, y ellos explican cómo la vida se genera y regenera a sí misma. Es decir, la autopoiesis es un mecanismo biológico que todos tenemos para regenerar nuestro cuerpo. La célula necesita reproducirse para que podamos tener una larga vida. Pero esas situaciones van siendo adaptativas. Entonces, a lo largo del tiempo, nuestro cuerpo biológico va a ir haciendo adaptaciones. Traducción, no es lo mismo el miedo infantil que el miedo en adultos, que el miedo en personas de tercera edad. Así que cada persona tiene características diferentes con respecto a la expresión del pánico. Pero una vez que se constituye este sistema autopoyético, entonces la persona ya no necesita, en esta reverberancia, en esta recircularidad, ya no necesita ningún estímulo exterior real. Ya no necesita que el miedo venga como un estímulo externo. Ya lo puede crear solo porque el ser humano tiene una mente brillante, creativa, muy creativa. Y eso hace entonces que la persona haga recursividad, esté repitiendo y repitiendo continuamente los efectos de tensión.
Quiero huir de la situación de tensión, creo un esquema que me saque de ese esquema de tensión y tengo una paz relativa. Y después de esa paz relativa, vuelvo a empezar. Algo que las personas hoy en día conocen como autosaboteos. Incluso dentro de las relaciones terapéuticas se pueden observar cómo un paciente de tanto en tanto tiene una recaída. Entonces, Maturana y Varela explican el proceso de aprendizaje de las unidades autopoyéticas, es decir, de aquellos estímulos en particular que van a crear la respuesta de pánico. También explican al ser humano constreñido por su percepción y en su incapacidad de ver que no ve. El ser humano no ve lo que no ve y ve las cosas que no están ahí. De alguna manera son sentidos interpretativos y símbolos que nosotros observamos de las cosas. ¿Dónde podemos ver claramente un ejemplo de esa situación? Pues en la relación de pareja. La relación de pareja, la relación de familia, la relación con los hijos nos van a dar este tipo de comunicaciones. Tu hijo te está diciendo, mamá, mamá, ¿qué quiere? ¿Quiere que lo regañes? Quiere atención. Entonces tú no le pones atención, le dices vete para allá, y entonces el niño insiste cada vez más, hasta que ya no puede más con su necesidad, y entonces grita, llora, patalea, y ahora entonces tú te exasperas y todo. Es exactamente es la situación, ¿no? No podemos ver lo que pareciera evidente, que quiere atención, deja de hacer lo que estás haciendo, deja de hornear, deja de lavar trastes, deja de hacer las otras cosas, ponle tantita atención, atiende esa situación, y vamos a tener una baja de ese estímulo estresante. Sería lo lógico, ¿no? Y a veces no es así. También incluyen el concepto del observador, es decir, el sujeto humano que influye en la realidad de acuerdo con su interpretación, que a su vez es influenciada por el lenguaje y la comunicación entre los individuos. Es decir, una vez que observo el comportamiento, la siguiente vez ya no es igual. O sea, ningún ataque de pánico, ninguna situación de ansiedad es exactamente igual a la anterior. O sea, que la repulsividad puede ser muy similar, pero no el efecto de la situación tranquilizante. Hay quienes recurren a la bebida para calmar la ansiedad, hay quienes recurren a las drogas para calmar la ansiedad, hay quienes recurren a la yoga, al ejercicio, a diferentes situaciones. Ya pueden ser estilos de afrontamiento positivos o negativos, pero lo que importa es que no hay un cese de los episodios de ansiedad o de pánico. Y con las fobias específicas, en este caso, pues las fobias, dependiendo de cómo sea, y habría que estudiar particularmente la forma de la fobia y la forma en la que se van repitiendo estas recircularidades, vamos a tener variaciones entre un evento y el otro. No se trata de solamente ver, por ejemplo, una cucaracha y tenerle miedo, ¿no? Se trata que a partir de la cucaracha y de la frecuencia con la que yo vea cucarachas, pues el miedo puede ir cediendo. Si hay muchas cucarachas y soy la única persona que puedo luchar contra ellas, evidentemente me voy a ir adaptando a esa situación. Pero en algunas situaciones la forma de la fobia no es meramente un objeto material. A veces la fobia está contenida como un efecto de dentro, algo que los dianéticos les dicen engramas, ¿no? La memoria sensorial, ¿no? Puede ser venir de muchos años y se revela justamente cuando ves una cucaracha. No necesariamente es la fobia a la cucaracha, puede ser cualquier otra cosa. Así que existen soluciones ensayadas, ¿no? Dentro de la terapia breve nosotros vamos a trabajar cuáles son esas soluciones que las personas han estado ensayando, tanto en el MRI como en el área Suitalia. La terapia estratégica va a buscar los patrones interpersonales, es decir, los patrones recursivos entre el síntoma y la situación que está viviendo la persona. Así que lo primero es, cada uno tiene particularidades. Tienen una base común, pero tienen particularidades. Las soluciones enseñadas en el sistema perceptivo reactivo de la agorafobia, primero experimenta un malestar, una ansiedad, aparecen las somatizaciones y entonces se desarrollan dos intentos de solución. Uno, la evitación, y dos, que la solución de la petición de ayuda a las personas queridas se vuelve como una situación de dependencia. Traducción, yo no puedo salir de la casa, necesito que me traigan las cosas. Y además hay un sistema proteccionista de la familia. Pues es que tiene miedo, ¿cómo va a salir? Si hay violencia, si hay balazos, si hay temblores, si hay lo que sea, no se puede salir a la calle. Entonces, claro que entonces fomentamos esta forma de agorafobia, pues no saliendo a la calle y satisfaciendo las necesidades acá.
¿no? Y la familia es proteccionista, se vuelven cómplices de la recircularidad del síntoma. Y cada vez que la persona tiene que abrir la puerta o salir a la calle, por ejemplo, llega una forma de agorafobia muy grave y pues va a tener un ataque de ansiedad muy fuerte. Soluciones ensayadas en el ataque de pánico. El diagnóstico inventa la enfermedad, dice Paul Václavic. Entonces, en este caso, todo empeora cuando se le añade el diagnóstico clínico. O sea, vamos a ver cómo está la recircularidad. En los casos de este tipo de trastorno, se llega a querer controlar el propio miedo del trastorno. O sea, la persona dice, yo soy mi macha, yo puedo controlarlo. Pero resulta que entre más intentas controlarlo, menos efectivo es tu sistema de control. Entonces existe frustración. Entonces la frustración empieza a tener pensamientos también repetitivos, no sirvo para nada, nadie me va a querer, y detalles por el estilo. Entonces, hasta llegar a provocarse un auténtico miedo al miedo, ¿no? Si hay una forma de tenerle miedo al miedo. Entonces dices, ay, no quiero tener miedo, pero estoy teniendo miedo del propio miedo, no quiero tener miedo, y sientes el miedo en este momento, te pones nervioso, te suenan las manos, y te pones frío, y haces un montón de cosas, no puedes respirar, y todas estas cosas suceden precisamente porque entre más te esfuerzas por controlarlo, pues menos funciona. Esa es la paradoja. A esta intrincada red de retroacciones paradójicas entre el problema que se presenta, el miedo, y las soluciones ensayadas, la forma de controlar el miedo, se le añaden las retroacciones sociales de los intentos de protección por parte de la familia. De traducción, la familia piensa, no, tú no puedes porque estás gravemente enfermo. En el primer acto de intervención estratégica para estos trastornos, entonces dirigimos precisamente para desactivar el círculo vicioso, el patrón interpersonal problemático, lo que genera esa situación, la forma de respuesta que tiene la persona cada vez que obtiene una forma de estimulación de la ansiedad o del miedo. Y estas reacciones internas orgánicas o psíquicas crean un mecanismo retroactivo y recursivo que representa al mismo tiempo la homeostasis y la palanca del cambio del equilibrio del sistema perceptivo reactivo del pánico. Entonces, pues, para quienes no son completamente cibernéticos, se va a detener. Vamos a tener un círculo que se repite y se repite siempre más o menos de la misma manera, y lo que tenemos que hacer es cortar exactamente el punto en donde la persona vuelve recursiva a la situación para que ya no haya retroalimentación dentro de esa forma de reacción. En la agorafobia con ataques de pánico, síndrome mixto o síndrome compuesto, es más o menos igual. Se presenta un conjunto de las reacciones entre las soluciones ensayadas y la persistencia del problema. Vienen a ocasionar un síndrome agorafóbico, que generando igual ataques de pánico, que genera la sintomatología de la agorafobia. No se percibe una causalidad temporal, no hay una causa, no está la cucaracha, no está el problema, no está la pareja, no está, pero no puedes dormir en las noches. Entonces te despiertas a medianoche con una situación de miedo, de pánico incontrolable, pero ya no está el objeto del miedo. En esta casuística, pues, los intentos de solución aparecen como una forma de evitación de la cosa, pero si no está presente la cosa a la que le tienes miedo, ¿de qué vas a salir huyendo? Si está la cucaracha, sal corriendo y que alguien la mate, no pasa nada. Pero si no está y tienes mucho pánico a la cucaracha, no estás teniendo alucinaciones, las personas no las tienen, pero tienen el miedo que crea esa misma situación. Y habría que detener esa situación. Los factores que mantienen el equilibrio, entonces, de este tipo perceptivo reactivo son numerosos, porque tanto se provoca el cambio, es preciso intervenir simultáneamente en diversos niveles de la homeostasis. Para quienes no son cibernéticos, entenderán que la homeostasis se genera cada vez que hay un cambio, cada vez que la persona crea un cambio o una situación que necesite ser regulada para cambiar a no sentir lo que estoy sintiendo, no tener las reacciones que estoy teniendo, más creo el síntoma y se exacerba el síntoma. Para obsesivos compulsivos,
Es más o menos la misma situación, nada más que ellos desarrollan rituales para calmar la ansiedad. Se crea una situación en la que, rector, en un momento más les voy a platicar de un caso muy interesante, se crean diferentes tipos de rituales, no nada más uno. Y los rituales pueden ser muy extensos, ¿no? Pueden durar horas. Algunos rituales son verdaderamente cansados para las personas con TOC. Entonces, lo que hacemos aquí es que el sujeto proporciona la ilusión momentánea del control del miedo a través del ritual. Por ejemplo, recuerdo una película de Disney, la de Las locuras del emperador, donde cuando algo sucede se dan cuenta de que el emperador es una llama y lo que sea, y que el otro se tiene que ir de viaje para lo que sea. Y la esposa dice algo así como, ah, voy a lavar lo que sea. Eso es TOC. Voy a lavar lo que sea, porque lavar lo que sea me calma. Pero ¿cuánto va a durar? Hasta el siguiente brote. Soluciones ensayadas y persistencia del síndrome fóbico hipocondriaco. En este caso también es muy interesante porque aquí funciona al revés. En lugar de que la persona disminuya la situación con la información que encuentra en Internet, por ejemplo, a la hora de buscar síntomas de una enfermedad que obvio no tiene, en lugar de calmarse, se pone más ansioso. O sea, en lugar de que ese ritual de buscar información le sirva como, ah, no tengo nada, y que hasta el siguiente, ¿no? Esa reacción obsesiva de andarse buscando enfermedades, manchitas, cositas, dolorcitos, y está demasiado alerta a lo que le sucede en su cuerpo, demasiado alerta. Ahí vamos a tener una prescripción sintomática muy interesante. Entonces, aquí vamos a tener un primer episodio de miedo y luego la enfermedad que es el sujeto según cree que contrajo. Y luego vamos a tener una enfermedad que la persona va a intentar tener. Va a ajustar su sintomatología, va a ajustar sus sentimientos a aquello que leyó como sintomatología. Por ejemplo, mucha gente ahora con la situación del COVID tenían COVID psicológico, tiene todo, no puede respirar y temperatura y todas estas cosas. Y cuando le hacían la prueba de COVID, negativo. ¿Sí? Entonces, pues son síntomas conversivos, ¿no? De esa situación. Del estrés puede llegar a crear estos síntomas conversivos. Y la profecía autocumplida. O sea, yo tengo algo y me lo van a encontrar porque me lo van a encontrar y estoy vuelta al doctor y vuelta al doctor y vuelta al doctor, cada vez más ansioso, cada vez nervioso, y ya me tienen completamente empastillado, ya me dieron para unas cosas, ya me dieron para el dolor de panza, ya me dieron para el dolor de huesos, ya me dieron para todo, para el lupus, para absolutamente todo, y no reacciono y no funciona y sigo mal y sigo mal y sigo mal y sigo cada vez más tenso. Ahora, ahí la recursividad es interesante porque, vuelvo a insistir, en lugar de bajar el nivel de estrés, aunque sea momentáneamente, se incrementa cada vez más. Los síntomas conversivos son asimismo una situación paradójica. Este sistema perceptivo mantiene, por tanto, su estado de equilibrio disfuncional mediante dos soluciones ensayadas: la atención obsesiva en hiperobservarse y la búsqueda igualmente paradójica mediante diagnósticos médicos prolongados. Encuéntrele, doctor. Yo tengo algo, encuéntrele. Ahora sí, la técnica de intervención, el diario a bordo. El objetivo del diario a bordo es romper rápidamente la rigidez del sistema perceptivo reactivo. Yo percibo una situación de miedo, no importa si es real o imaginaria, ¿no? Yo la percibo y entonces voy a obtener una reacción. La reacción de miedo, la reacción de pánico, la reacción de huida, la reacción de lucha, cualquier tipo de reacción a partir de la construcción de esta situación. Entonces vamos a bloquear el círculo vicioso representado por las usuales soluciones ensayadas en evitación y de demanda de ayuda. Traducción, voy a decir algo, vamos a responsabilizar al consultante de su propio bienestar, por así decirlo, ¿no? Ya no vayas al doctor, le vas a hacer a ti, o sea, vamos a hacer alguna otra cosa. Esta técnica es una primera medida que puede incluso en algunas situaciones ponerse desde la primera sesión, cuando uno ve que los síntomas están
fuertes y que suceden muchas veces en un solo día o muchas veces en una sola semana. ¿Qué características debe poseer la intervención terapéutica? Primero, el terapeuta debe tener la capacidad para romper el círculo vicioso. Hay que darse cuenta en qué momento se va a colocar la técnica para romper esa situación. Tampoco es mágica, así como es así como que, mira, la hizo 2 veces o ya se le quitó. No es así, porque tiene que ver con una forma de ordalir. La capacidad de poner cerco a la resistencia al cambio. No, doctor, doctora, licenciada, psicóloga, terapeuta. No, yo no. No, eso no es para mí. Es que, ¿sabe qué? No, yo no sé escribir. Entonces debemos confirmar que en efecto la persona sabe y puede escribir porque es una técnica de escritura. Necesitamos tener la capacidad de producir experiencias concretas de cambio en la percepción y reacción. Es decir, en qué momento la persona va a cambiar de un sistema perceptivo reactivo a un cambio efectivo. Y la capacidad de hacer que tras el cambio, una vez que el cambio sucede, siempre sucede, la persona puede recuperar sus propios recursos personales, emotivos y comportamentales y su propia autoestima. Es decir, creer en sí mismo y recuperar la confianza, empoderarse para que la persona pueda continuar con su esquema de vida. La técnica habla de 2 tipos de cambio. Las soluciones intentadas que los pacientes o los consultantes hacen generalmente son cambios cibernéticos de tipo 1. ¿Qué es un cambio cibernético de tipo 1? Cualquier cosa que haga que el problema se mantenga. Lo que sea que haga que la situación sea homeostática. Tengo miedo, que se me quite. Aunque sea con clonazepam, aunque sea durmiendo, aunque sea como sea, pero que se me quite, yo quiero estar bien. Y cualquier tipo de situación que las personas hacen, crean una situación doblemente estresante. Así que lo que nosotros tenemos que observar es no hacer situaciones que produzcan que la persona caiga en un círculo, en una recursividad del cambio cibernético número 1. Vamos a fomentar algo que no pertenezca a la misma gama de soluciones. Vamos a crear algo diferente. El cambio 2 es cuando el cambio se produce, cuando de pronto ya no existe esa forma de sintomatología, quizás aún existe el miedo, pero ya no tenemos el esquema reactivo. Milton Erickson, Jay Haley, John Wickland, Václavic, todos estos crearon prescripciones de comportamientos directos, indirectos o paradójicos. Milton Erickson era un especialista para encontrar la forma correcta en la que la persona podía llegar a reaccionar cuando se le daba una prescripción de cierto tipo. Ahora, todos estos trastornos que tienen en común, que la persona tiene valores rígidos para comportarse. Esto es para mí, esto no. Pero cuando salen de su esquema, que es cuando entran en ansiedad, mira, bien sincronizados, vamos a... Entonces, justamente se crea la repetición del problema por su excesiva rigidez. Luego, ahí va. ¡Ay, Dios! Ahí está. Desde esta perspectiva, la terapia se convierte en una especie de duelo entre el terapeuta y el paciente. Es un duelo, no para ver quién tiene la razón y a ver quién tiene más poder, no es exactamente una lucha de poder, sino que cuando uno de estos consultantes se pone en las manos del paciente, tenemos que hacer técnicas previas de sostenimiento para que el paciente quiera adoptar la técnica. Por ejemplo, preguntas como, ¿qué tan mal estás? ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Te gustaría terminar con esta situación? Sí. Perfecto. Entonces vamos terminando con esta situación, vamos a hacer esto. Hasta que se alcanza la victoria final. Lo que queremos es que la rigidez del sistema perceptivo reactivo se nulifique, se bloquee. En la primera fase de tratamientos se bloquean todas las soluciones ensayadas. No vamos a hacer absolutamente nada de lo que el consultante hace. No vamos a hacer, a veces no vamos a hacer ni respiraciones, no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a quitar todo lo que el paciente ya ha intentado hacer. Esto significa poner el miedo al servicio del cambio de un comportamiento inducido por el mismo miedo. Es decir, vamos a prescribir el miedo. Le vamos a decir que tenga
suficiente miedo. La prescripción original de Nardone dice, cada vez, el diario a bordo consiste en un cuadernillo que se debe entregar al paciente. Ahorita les digo cómo yo lo hago y tiene buenos resultados. Pero en la prescripción original se entrega el cuadernillo y se le dice al paciente cada vez, aunque le ocurra 100 veces al día, esto es clave, usted entra en crisis y tenga un momento de pánico, siente que nace la angustia, etcétera, deberá sacar del bolsillo este diario a bordo, que le entrego y anotar en él todo lo que le suceda, siguiendo detalladamente las instrucciones y rellenando cada término contemplado en dicho diario. En la próxima sesión deberá entregarme las páginas referentes a la semana transcurrida y yo las estudiaré. A mí la prescripción me daba muy poquitos resultados, así que la tuve que cambiar un poquito para la población con la que estaba trabajando. Se trata de 10 columnas, y les puse un ejemplo chiquito. Se trata de 10 columnas que la persona tiene que llenar y el contenido de esas 10 columnas se convierte en una ordalía. Esta es mi prescripción. Yo le digo a la persona algo como, ok, cuando te rompes un hueso, las personas tienen que ir al doctor, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Y como estás con mucho dolor y te duele bastante, los médicos no te entablillan inmediatamente, no te ponen un yeso inmediatamente. ¿Qué hacen primero? No, pues te ponen una radiografía. Ah, perfecto. Entonces ya aceptó que va a hacer el ejercicio porque pues tiene que hacer la radiografía. Entonces, esta es mi radiografía. Tú vas a hacer mi radiografía. Tú vas a tomar estas cosas, estos datos que te voy a pedir, son mi forma de saber cómo te voy a ayudar. Entonces, tú tienes que ser muy específico en este tipo de situación. Y les cuento la historia del yeso. Y luego le digo, entre más específico sea, mucho mejor. Este formato debe ser llenado justo en el momento en el que sucede el episodio. Si lo llenas después, ya no me sirve, porque tu memoria no puede recordar todos los detalles que yo necesito. No puedes recordar absolutamente todo. Para cuando tu estado de pánico cede y tú quieres recordar cómo te sentiste en el pasado, eso a mí ya no me sirve. De esa manera, la persona sabe que lo tiene que hacer justo en el momento en el que se está empezando a presentarla. Y ya no puedo respirar, y el miedo, y ya no quiero salir. Justo en ese momento, ¿qué tiene que hacer la persona? Yo le entrego una hoja igual a esta. Solo están marcados los números para que yo le pueda ir diciendo qué es lo que debe escribir en cada número. Y estas son las cosas que yo pido. Le pido la fecha cuidadosamente colocada. En el momento en el que empieces a entrar en crisis, tú lo sabes, ya lo sabes identificar, tú volteas a ver el calendario y le pones la fecha. Y le pones la hora de inicio. Columna 3, me vas a decir qué sucede. Y ahí me vas a decir cuáles son los procesos del cambio. Perdón, me vas a decir el proceso, los pasos que hace la persona. Como me siento, me paro, voy, grito, hago, ¿qué es lo que haces? Y lo quiero todo bien escrito. ¿Cuándo sucede? ¿Sucede de día, de noche, de tarde, en la mañana, muy noche, ya dormida, al despertar? ¿Cuándo? ¿Quiénes están presentes? ¿Las personas alrededor? Si no hay nadie, entonces describir cuidadosamente el lugar, como desperté a las 3 de la mañana en mi cama, no hay nadie en mi casa, solo estoy yo y el gato, etc. Todas las sensaciones del cuerpo, y así se los digo, me vas a escribir todas las sensaciones del cuerpo. Y empiezo, sudor, calor, frialdad, entumecimiento, respiración agitada, si no puedes respirar, si no puedes moverte, si tienes parálisis en las manos, si tiembla la nariz, no puedes respirar, lo que sea, todo lo que le pase a tu cuerpo, lo vas a escribir aquí. ¿Claro? Sí, muy bien. Columna número 8, todos los pensamientos, todos. Me voy a morir, esto no me puede estar pasando, ¿por qué estas cosas me siguen pasando? ¿Por qué solo me pasan a mí? ¿Por qué seguramente a nadie más le pasan estas cosas? ¿Porque yo soy un idiota? Y así. Entonces, la gente normalmente cuando llego aquí se ríen porque parece ser que estoy leyendo la mente de sus propios pensamientos. No es así, son los síntomas. Todos los sentimientos. Me siento muy triste, me siento muy cansado, me siento un idiota, me siento que la gente no me va a amar, siento que me siento despreciado, me siento agobiado, me siento
dolorido, amargado, inquieto, confundido. Las personas con alexitimia batallan mucho aquí, pero yo lo necesito. Y si no me traen por lo menos 10, vamos de retache. La última es la variación. En esta columna normalmente pongo variaciones dependiendo de la persona, pero generalmente termino colocando la hora de término en la que termina el episodio de pánico. Siempre empieza, siempre termina, en algún momento se calma. Y le digo a la persona que lo único que tiene que hacer es medir el tiempo. En general va a llenar toda la tabla en 5 minutos. Características. La prescripción tarda unos 20 minutos en explicarse, se puede hacer bajo conducción hipnótica o directa o indirecta, puede hacerse con voz de vigilia, como la que yo tengo en este momento, no tan rápida, un poco más lenta. Varía las condiciones del síntoma y del consultante. Se debe ser muy enfático en hacerlo cada vez que tengas una crisis como esta, como tú le digas, como le quieres decir. Le digo pánico, pues cada vez que tengas un pánico, le vamos a hacer así. Puede prescribirse desde la primera sesión, que el sujeto sepa escribir con fluidez y aunque se le indique hacerlo despacio y con buena letra, porque hay quien escribe muy rápido debido a la ansiedad, no se entiende nada, debe hacerlo despacio. La técnica es al mismo tiempo una forma de ordalía que no le impide al consultante seguir presentando síntomas de ansiedad, fobia o ritual obsesivo, mientras que disminuye la presencia de los episodios, ataques de pánico y crisis conversiva. Casos, 2 casos rapidísimos. Caso de Luis, masculino, 24 años, invidente. ¿Cómo va a escribir? Interesante, ¿no? Diagnóstico de TOC con manías y rituales de Sorry. Este muchacho podía pasar más de media hora, varias veces al día, pidiendo perdón, en inglés, en español y en el idioma que sea, porque es políglota. La persistencia era pedir perdón hasta 8 más veces en un solo día. Se le indicó cómo hacer su escrito, y aunque no fue en una tabla, ya en el caso de él se apuntó que fuera en computadora, los rituales bajaron de 8 a 1 al día en solo 2 sesiones. Fue impresionante. O sea, ¿hiciste tu ejercicio? Sí, entrégamelo. Me lo entregó en hojas, obviamente estaban en computadora, no estaban en columnas, pero estaban en secuencia. Lo hizo porque tiene que escribir en la computadora y tiene que ir escuchando lo mismo que va escribiendo, y eso le ayudó a él. Él comentó que le era demasiado cansado todo lo que él dice. Es demasiado cansado todo lo que me implica hacer solo para tener permiso de pedir perdón. ¿Qué creen que pasó? Dejó de pedir perdón. Actualmente ya no lo hace. El caso de Charo. Charo, femenino de 34 años, su esposo le fue infiel y tiene síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo debido a historia de infancia, pero también estrés postraumático debido al abandono. Su esposo no la abandonó, tuvieron que separarse por necesidad durante un tiempo, y durante ese tiempo el esposo le fue infiel. Así que ella tiene una imaginación, wow, o sea, el pensamiento le da matraca. Las crisis se presentaban varias veces en un solo día, en ocasiones llegó a tener 3 o 4 crisis en un solo día, y se le asignó el diario a bordo, y en la tercera sesión, después de que ella vino con su esposo, y la primera de la terapia individual, las crisis disminuyeron a 1 por semana entre la tercera y la cuarta sesión, y luego a 1 a la quincena, es decir, presentaba una sola crisis a la quincena. Se le daban sesiones cada 15 días y presentaba solo una crisis. En la actualidad ya no presenta esas crisis. Ahorita ya lleva más de 6 meses que no presenta estas crisis. Notas finales. Los consultantes llegan con una queja de un número recurrente de episodios en un solo día. ¿Cuántos te dan en un día? 6 o 2 o 3. Y algo que sucede es que como va a haber un cambio, si hicieron el ejercicio y va a haber un cambio entre una sesión y otra, entonces yo le llego y lo que la siguiente sesión, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, pásate, toma asiento. ¿Hiciste tu tarea? Sí, entrégamela. Es que se va a enojar. Es que nada más hice una hoja. ¿Cómo nada más una? Es que nada más tuve una crisis. ¿Cómo? Pero si tú tenías como 6 al día, ¿cómo es eso posible? Los regaño. No, después hago otra técnica de reconforte. Mire, entonces ya disminuyó y le cambiamos y continuamos con los procesos de terapia mientras esta situación va disminuyendo. Nos permite trabajar otras cosas. La mejoría puede verse si el paciente realiza el ejercicio como se le indica, y cuando muestra una mejoría súbita entre la primera y la segunda sesión, nosotros nos tenemos que mostrar sorprendidos.
¿Cómo? No me dijiste que estaba con esto. ¿Y luego qué pasó? Explícame. En ocasiones no lo realizan, continúan presentando los síntomas de las crisis, entonces el terapeuta debe mostrarse indeciso de continuar con la sesión. No, te dije, te expliqué claramente que esto es una radiografía. ¿Cómo quieres que yo te ayude si tú no haces el ejercicio? Ajá, entonces no sé, de verdad no creo que tú quieras la ayuda. Creo que estás muy bien así como estás, cosas así. Deben recogerse las hojas a fin de que los consultantes no consulten con sus síntomas de forma persistente. Quienes son obsesivos compulsivos o tienen pánicos específicos van a estar revisando sus progresos ellos mismos. Así que lo que hacemos es retirar las hojas. Estudios de casos específicos se realizan para encontrar prevalencia de mejoría relativa o completa en remisión de síntomas o crisis de ansiedad. Y este es un diseño y un protocolo de prescripción como técnica única de intervención. Todavía no está terminado, sigo observando casos. De esos casos, ya voy al final. Hoy, la última. Dale vuelta. ¿Me ayudas por ahí? Gracias. Pues eso es todo. Ajá. Por ahí hay una estadística en este mes, en lo que va del año 2022, hemos atendido alrededor de unas 40, 50 personas con trastorno de ansiedad, de pánico y fobias específicas. Se les ha prescrito esta técnica y han tenido básicamente mejoría entre la primera y la segunda sesión. Algún día estarán listos esos resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. A nombre de la Asociación Mexicana de Diagnosis Clínica, es un honor otorgarle la presente constancia a la maestra Liliana Bausa por su valiosa participación impartiendo el taller libre El diario a bordo como técnica de intervención en trastorno de ansiedad, de pánico, fobias y TOC, dentro de las actividades del 11º Congreso Internacional de Hipnosis Clínica y Terapia Breve, celebrado el presente día. Muchas gracias, maestra. Un aplauso.